y reivindicar. Vindicar y reivindicar. Quiero hacer eso. Es justo delante de Dios que yo lo haga. La otra cosa, y por razón de lo mismo, voy a hablar de algo muy serio, demasiado serio. Yo diría que inclusive se podría decir en extremo serio. Pero les voy a pedir que me permitan a la vez hacer una broma, porque ella me ayudará a ilustrar lo que quiero decir. Lo quiero decir con toda seriedad, entonces, aunque incluya eso. ¿Qué tal si alguno, dos de ustedes me quieren ayudar y quieren traer, quieren venir y retroceder esta mesa hacia allá y ese púlpito, por favor? Hacia allá, por favor, un poco más. Gracias, ahí. Ahora, por favor, tráiganme dos sillas y pónganlas juntas, una con la otra de cara hacia la congregación. Casi nunca pido nada, hoy estoy muy pedigüeño. Bien, la broma que no es broma, para nada. Y lo serio que quiero decir, vindicar y reivindicar. Quiero llamar a mi esposa aquí conmigo, por favor, amor, ¿quieres venir? Por favor. Aquí a este lado conmigo, por favor. Cuando yo era soltero, ustedes pueden hacer aquí, tienen permiso de hacer. No hagan tanto porque ofenden a mi esposa también, ¿verdad? Eh, Pedí una esposa al Señor, de todo corazón se la pedí. Y no tengo duda alguna que el Señor me confirmó mi oración y me dijo que esta era la esposa que había traído para mí a aquella pequeñita iglesia donde nacimos los dos al Evangelio. Hemos pasado tantas cosas hemos pasado. Y si yo no dijera esto, no sería justo con ella. Y el hombre de Dios tiene que ser justo como Cristo es justo. Cuando íbamos a tener nuestro primer niño, nuestro primer hijo, yo supe lo duro que era ser marido. Viéndola a ella en tanta dificultad, porque fue muy duro el embarazo y el parto ni para qué, casi muere. Y estuvo hospitalizada por días. Y entonces yo era padre, trabajador, esposo y siervo. Tenía que estar en todo esto. Qué duros días aquellos. Solo Dios pudo darme las fuerzas. Pero fueron unos pocos días por dicha y pasó. Dios la levantó de aquel hospital y la restauró. Al punto que tuvimos hasta un segundo hijo, que Dios nos lo había prometido los dos desde antes de casarnos, lo sabíamos, que dos hijos tendríamos. Pero bueno, después resultó que el que cayó al hospital fui yo. Y miren, si soy honesto, y quiero serlo, no, no sé cómo lo hizo ella. Bueno, sí sé, Dios la fortaleció. Pero lo que quiero decir en sus fuerzas, en su ser humano, no sé cómo hizo, porque sé que es durísimo. La iglesia, la familia, toda la administración de la iglesia, las consejerías, la enseñanza, la predicación,
y visitar a su marido día con día, hasta que la pandemia no lo permitió, pero mientras tanto, día con día. Primero al Hospital de Heredia y después al San Juan de Dios, día con día, además de todas las demás cosas. Así que ya sabe, si yo sé lo duro que es ser esposo, ella lo sabe más que yo, lo duro que es ser esposa. Ah, aquí es entonces donde necesito hacer la broma, que no es broma para nada. Ven que yo de pie soy más grande que mi esposa. Miren, a veces hay cosas que rehuyen del entendimiento de uno. Por tiempo me pregunté, ¿por qué si el hombre es más grande que la mujer por lo general, no siempre, cuando se sientan, a veces la mujer se ve más alta que el hombre? Rehuyó eso de mi entendimiento. Luego, el Señor me ha ido dando entendimiento de las cosas simples y de las no tan simples últimamente. Bueno, me di cuenta que es que uno por lo general, no siempre, en mi caso es. Y entonces cuando se sienta, ellas tienen más y quedan más altas que uno. Por favor, amor, siéntate a aquel lado, por favor. Por favor. No, no es, sí, por favor. Sí, por favor. Ya ven que no soy más grande que ella. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, yo he encontrado últimamente que hasta las cosas más simples nos enseñan verdades de Dios. Resulta ser que a raíz de estar estudiando algunas verdades de la Escritura, se me ha abierto el reino de los cielos. Se me ha abierto entendimiento como nunca antes. Y resulta ser que una de las cosas que sé es que dice la Escritura que Cristo nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Y eso que nos hizo sentar en los lugares celestiales tiene que ver con la iglesia y con la mujer. Porque Cristo es el marido celestial, el perfecto. Y la iglesia, su perfecta compañera, su perfecta esposa, su ayuda idónea perfecta. Y la hizo sentar con ella, nos hizo sentar, porque yo soy iglesia. En ese sentido quiero aclarar esto. Luego el Señor me permitirá, y espero que así sea, explicar, enseñar acerca de esto. Porque a la mujer se la ha puesto, se la ha calumniado demasiado en la historia humana. Y que no puede enseñar, que no puede hacer esto, que no puede hacer el otro, que es el hombre el que tiene que hacerlo. Pero en este sentido, yo no soy más que mi esposa, ni ella menos que yo. Porque los dos somos uno. Y en el sentido de ser iglesia, en ese sentido, tanto ella, espero que el Señor les dé entendimiento y no me malinterpreten. En el sentido de ser iglesia, ella y yo somos mujer. Somos la mujer de Cristo. Así que no hay diferencia en absoluto en eso. Pero han estado ocurriendo algunas cosas que me han hecho, se, se me, se me ha hecho imposible no darles cabida. Y están ocurriendo cosas en la iglesia, acá, pero también en la iglesia alrededor del mundo, en la iglesia entera del Señor. Y aquí es donde entonces vengo a vindicar y reivindicar. Mi esposa por mucho tiempo ha sido calumniada, de hasta Jezabel la han llamado en algunas ocasiones. Un terrible abuso.
un terrible abuso. Y la han llamado de todo por causa de que ella ama apasionadamente el ministerio, servirá a la iglesia, al Señor. Todo esto lo ha sufrido ella y yo en silencio. Nunca nos hemos quejado y hoy no es una queja tampoco. Pero resulta que reivindicar es defender a alguien, sus derechos. Y vindicar es reclamar que se le haga justicia. Entonces resulta ser que se le ha dicho y se le ha tomado así muchas ocasiones. Yo deseara que hoy la iglesia estuviera entera aquí, porque necesita oír estas verdades y para que entiendan lo que debe ser una mujer y un hombre del Señor. Que ella ha tomado mi lugar. Algunos aborrecen esta iglesia cuando vienen porque la pastora es una mujer. Algunos así, y por eso y se van. Y por eso les cuesta a veces recibir la enseñanza, el consejo, la autoridad. ¿Y qué ha tomado mi lugar? Lejos de eso. Porque la iglesia nunca puede tomar el lugar de Cristo. La iglesia hace lo que hace Cristo, lo que autoriza Cristo. Mi esposa no ha hecho esto sin mi autorización. Para nada y nunca. Y al contrario de eso, yo sé, porque vuelvo a decir lo mismo, el Señor me ha estado abriendo el entendimiento de cosas que creía entender, pero no las entendía en su profundidad. Yo sé, y que es diseño de Dios, que muchas veces la mujer percibe más prontamente la voluntad de Dios que el hombre. Eso tiene que ver con cómo Dios la hizo. Les voy a poner dos ejemplos concretos. Dos ejemplos concretos. Sara. Dios había decidido dar la herencia únicamente a uno de los hijos de Abraham, no a ningún otro, sino absolutamente solo al hijo de Abraham, al de Abraham y Sara, porque Abraham tenía otro hijo antes, que Isaac. Y Sara le dijo a Abraham, y le dijo enérgicamente, no le dijo por favorcito, mi señor, porque la escritura dice que lo llamaba señor, pero no dice que le dijo así, suavecito. Mi señor, ¿no le parece que debería echar a esa vieja que está ahí con ese hijo Ismael, que no lo soporta? Le dijo Sara a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo. Y dice la escritura que a Abraham le pareció muy mal aquel dicho de su mujer, aquel dicho de Sara. Y fue ante Dios y Dios le dijo, no te parezca mal el dicho de tu esposa, porque yo he decidido darle herencia a Isaac. Así que echa a la esclava y echa a su hijo, demostrando que ella había percibido primero la voluntad de Dios. Aún en cosas que a nosotros no nos parecen, a los hombres. Muchas veces la mujer percibe más y nos parecen ofensivas esas cosas, pero Dios muchas veces está en ello. Claro, cuando no es por carnalidad que se hace. Y eso ha sido mi esposa muchas veces en el ministerio. Ha percibido primero que yo
a veces mucho antes que yo, la voluntad de Dios. Segundo ejemplo concreto. Rebeca. Dos hijos tenía Isaac, Esaú y Jacob. Jacob tenía preferencia por Esaú. Y no ocurría lo mismo con Jacob, obviamente, pero Sara le tenía un especial cariño a ese. Y había una ley que determinaba que la primogenitura era doble la herencia para el primogénito. Pero eso estaba involucrando cosas del plan de Dios, de la herencia de Dios, de aquella misma herencia que Sara pudo discernir que no estaba con Ismael, sino con su hijo, y que hizo cosas que parecieron injustas, pero que Dios las confirmó. Entonces, cuando llegó el tiempo de dar, de confirmar la primogenitura, ¿quién iba a tener la bendición de Dios como primogénito? Que implicaba más que herencia terrenal, implicaba sobre todo herencia celestial. Uh, Rebeca ayudó a su hijo a engañar a su padre. Suena feo, ¿verdad? Suena injusto. Suena como contrario a lo correcto, a Dios. Y por la ayuda de Rebeca, aquel hijo engañó a su padre y obtuvo el derecho de la primogenitura. Lo bendijo su padre, que no veía, estaba ciego y no supo discernirlo, porque fue tal el ardid que su madre, las mujeres son bien sagaces, y qué dicha que Dios las hizo así, que sean sagaces para el reino de los cielos. Qué dicha. La sagacidad de la humanidad no está en el hombre, está en la mujer. Así que la vindicación y la reivindicación hoy no es solo para mi esposa, es para las mujeres también. Todas ustedes mujeres. Ojalá que sean mujeres de Dios, eso sí. Porque mi esposa es mujer de Dios. Porque Sara era una mujer de Dios. Y porque Rebeca lo era. Así que vale para las mujeres de Dios. Sagaces. Fue tal la sagacidad que le dijo que se vistiera de vellón porque el otro era peludo y el otro era lampiño, y que se pusiera hasta el perfume para que no ninguno de los sentidos de Isaac pudiera discernir el engaño y lo pudiera bendecir. Y aunque se enojó, luego lo descubrió Isaac, se enojó. Ya lo que se había hecho estaba hecho, pero Dios estaba en ello. Dios quería, porque le había dicho, ya lo había dicho, la bendición será del menor. Y la mujer lo percibió antes que su esposo, hasta contrarió a su esposo. Mi esposa también a veces me ha contrariado a mis hermanos, pero no por mal corazón, no por ser una esposa incorrecta, sino por la sagacidad de Dios. Así que yo le he dicho a mi esposa que como están pasando cosas aquí, para evitar ciertas cosas y para cumplir mi ministerio, yo me voy a hacer cargo mientras el Señor me tenga con salud de la enseñanza. Pero no porque solo yo tenga que enseñar aquí, porque ya dejé claro, la iglesia hace lo que hace Cristo Jesús.
El día que yo no pueda estar aquí, mi esposa es igual que yo. El día que yo no me sienta bien, porque muchas veces no me siento del todo bien, me pongo de pie, levantarme de donde estoy sentado y me escapo de desmayar. No me quejo, les estoy diciendo para que entiendan. Habrá días, y los ha habido muchos días atrás, en que no podré estar aquí. Por favor, el que no la ha recibido, recíbala. Y el que la había recibido, confírmela aún más. Reciban a mi esposa con la autoridad del Señor. Así que yo hoy vindico y reivindico a mi esposa y a las mujeres. No estoy haciendo esto fuera de la justicia de Dios. Por el contrario, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre en el Señor. Yo nada soy sin mi esposa. Nada soy. Ni quiero ser sin ella. Soy porque soy con ella. Una sola carne. Y ella es carne de mis carnes y huesos de mis huesos. Y yo soy la dádiva de Dios para ella, para cubrirla. Y ella la ayuda idónea para mí, para bendecirme. Porque el bien de Dios no se dice de la mujer, no se dice del hombre, sino de la mujer. El bien de Dios para el hombre, en la humanidad, el bien de Dios es la mujer. Porque el que haya esposa encuentra el bien y haya la benevolencia del Señor. Y yo en mi esposa he hallado el bien de Dios y la benevolencia del Señor. Así que desde sentado en los lugares celestiales, donde no es más uno que el otro, sino una sola carne, les he dicho esto con el corazón, para que no hayan juicios después. ¿Que qué pasa? ¿Que qué pasó? Lo que pasa es que estamos haciendo la justicia de Dios. Gracias, amor. Por favor, podemos volver las cosas a su lugar. Por favor. Yo sé que el tiempo se ha ido y no va a alcanzar para todo lo que quería. Sin embargo, aquí voy. Han estado pasando cosas entre nosotros que deben ser explicadas. Y vuelvo aquí a lo de la valentía de mi esposa. No se ha amedrentado. Yo sé que esa valentía le viene del Señor, por supuesto. Porque ella por ella misma no es muy valiente. La asustan las culebras. Pero han estado pasando cosas que la gente se ha estado preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Pero volviendo al hecho de que las mujeres perciben muchas veces las esposas primero que los hombres muchas veces, el plan de Dios. Hace unos días quiero recordarles, hace unos días mi esposa dijo en el púlpito allá arriba, mi esposo les va a enseñar. Ella lo dijo por inspiración de Dios, ella no lo sabía muy bien. Ahora lo va a saber más bien. Pero por inspiración de Dios dijo allá arriba, mi esposo les va a enseñar del Génesis, de Cristo. Yo percibí que era de Dios y ahora estoy convencido que así era.
Y también se enfocó en un lema: no proviene de mí, sino de ella. Y por supuesto, para que sea legítimo, de Dios. Porque si no tomamos de Dios, las que no provienen de Dios, no sirve. Y más bien es para mal. Así que ella percibió eso y percibió esto. Hay que hablar, hay que enseñar de morir al yo. Y esto es en lo que digo que ha habido valentía, valentía de Dios en ella. Porque nos ha traído muchos problemas el hablar de la carnalidad, de morir al yo. Nos han abandonado y me temo que nos seguirán abandonando algunos. Pero ella no se amedrentó, porque yo estoy convencido que es por inspiración de Dios esa determinación. Estoy plenamente convencido de ella. Y ella lo percibió antes que yo. Así que por favor, si van a ver a mí, véanme no como el más grande, sino como el menor. Pero una cosa sí vamos a hacer. Vamos a seguir haciendo esto, no importan las consecuencias. Porque usted, una vez que discierne la voluntad de Dios, tiene que abrazarla, venga lo que venga, ocurra lo que ocurra. Y si es pérdida, perfecto. Y si es menosprecio, perfecto. Entonces quiero explicar lo que está pasando. Y la mejor forma de explicarlo es a través del texto bíblico. ¿Por qué se revuelve la gente? ¿Por qué inclusive nos abandona la gente? No es un fenómeno extraño a la verdadera iglesia del Señor, quiero decirles. Esto pasó con Cristo Jesús. Cuando Él habló de morir a la carne, al yo, lo abandonaron casi todos. Solo sus discípulos más cercanos quedaron con Él. Se revolvió todo. Ahora cantábamos: que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Lo que queremos es revolución. No sabe lo que usted está diciendo, amado hermano, no sabe. Porque si hay una cosa que produce revolución y no la que usted piensa, a veces se canta sin entendimiento. Si hay una cosa que produce revolución en el corazón del hombre, efervescencia, es morir al yo. ¿Ah? Esa es la revolución que Dios está trayendo a la iglesia. No la revolución de que me siento así, que profetizo y que brinco y esto y hago y deshago. La revolución que Dios está trayendo a la iglesia es la de la muerte al yo. Así que se seguirán revolviendo hasta que Dios cumpla en los que se dispongan su voluntad. Así que no nos pregunte a nosotros, ¿qué pasó con aquel? No estoy diciendo que no nos pregunte en absoluto. Estoy diciendo la comprensión de lo que está pasando. Entonces, yo quiero decirle, para terminar esta introducción, yo quiero decirle que esto que está pasando aquí no es solo aquí. Dios, yo estoy convencido de esto,
ha determinado que este es el tiempo de la fe madura para su iglesia en general. Y no hay fe madura sin morir al yo. Así que le está dando discernimiento como a mi esposa, en las congregaciones, en los ministerios, alrededor del mundo. Le está dando convicción. A algunos apenas una intuición, a otros un poco de revelación, a otros más revelación. Pero está inspirando a los suyos a hablar de esto, a enseñar esto, porque quiere que su iglesia madure en Cristo Jesús. Entonces usted va a oír a un liendo. Usted va a oír a otro y al otro hablando de esto. Y cada vez más. Porque es tiempo de la fe madura de la iglesia. Es tiempo. Entonces, yo quiero decirle con la palabra del Señor, ¿por qué ocurren las cosas que ocurren? Ya le di el fondo de por qué, pero quiero ir a los detalles. Y ningún escrito, ningún lugar de las escrituras tan exacto para darnos el entendimiento de esto, que la primera carta a los Corintios. Así que allí vamos a estar hoy para introducir el tema. Porque no podía hacerlo sin hacer esta reivindicación y sin explicarle lo que le he explicado. Antes sí quiero que haga un ejercicio conmigo. Ya le dije que hoy estoy pedigüeño, no pido mucho y hoy estoy pidiendo que hagan y hagan y hagan. ¿Usted sabe lo que es un siseo? Siseo. Eso es, así se denomina al sonido de las serpientes. Siseo. Es sisear. Eso es sisear. Así que yo quiero que vea estas letras de estas palabras y haga un siseo con ellas. No, solo memorícela. El siseo es lo que va a hacer. Que con esas palabras va a ser el siseo, porque son SSH. SSH. Ser, saber y hacer. Ser, saber y hacer. Sabemos que hacer va con H, ¿verdad? No comienza con A. Entonces, si tuviera que decirlas, ¿cómo haría? Todos, por favor, ¿cómo harían? No. El siseo, SSH. ¿Cierto? ¿Cierto? Vuelva a hacer el siseo, por favor. ¿Cierto? El sonido de la serpiente, la voz de la serpiente. Ahora vamos a lo contrario. No ser, no saber y no hacer. No ser, no saber y no hacer. Si tuvieran que hacer el ejercicio que hicimos con el siseo, ¿cuál sería? N, N, N. ¿Y cómo sonaría, por favor? Fuerte, fuerte. Fuerte, otra vez, fuerte, fuerte.
¿A qué se le parece más eso? A un lamento, al llanto. No ser, no saber y no hacer, habla de quebranto. Implica llanto entonces. ¿Cuál era el cántico de que la copa rebosa mi copa de ti, oh Señor? Rebosa. Pero ¿sabe cuál es la copa que primero rebosa antes de la del gozo? Porque cuando están cantando están pensando rebosa, estoy lleno de la bendición, estoy lleno de la unción. Rebosa mi copa, pero ¿sabe cuál es la primera copa que rebosa? La del llanto, antes que la del gozo, para que la copa del gozo se llene y pueda usted tener el manjar de Dios, la mesa que adereza el Señor delante de sus angustiadores. El gozo del Señor en cualquier tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, en cualquier adversidad, antes se debe llenar y derramar, rebosar la copa del dolor, de la muerte, del dolor de la muerte. Se lo voy a traer a imagen para su entendimiento. Dice la Escritura que llamó a dos de los suyos, o a tres, no recuerdo bien, y los llevó al monte a orar. Y estando en el monte les dijo, quedaos aquí, que yo iré allí a orar. Y se fue, dice la Escritura, como a un tiro de piedra. Qué sé yo, imagínense 50, 40 metros, para no exagerar. Y oraba intensamente. Y mientras oraba, era tal la agonía de su ser. El quebranto, el llanto de no ser, de portarse como uno que muere absolutamente. Asimismo, para que la voluntad de Dios sea la única que prevalezca. Estaba en profunda agonía y lloraba y clamaba, Padre, si te es posible, si te es posible. Y dice, mientras oraba y lloraba, mientras oraba, sudaba copiosamente y su sudor, las gotas de su sudor eran como gotas de sangre. Tan profunda era la agonía de él. Tan profunda era la agonía de él. Su copa de ira, su copa de quebrantamiento estaba rebosando, porque a esto es a lo que él se refiere y dice, si te es posible, Padre, haz que pase de mí esta copa, que yo no tenga que beberla. Sí, sí, ahora ustedes estarán en agonía si abrazan el morir al yo, como él abrazó la muerte. Si ustedes se comprometen con eso, que es lo que Dios quiere, por cierto, cuál era la voluntad de Dios para su hijo. Si ustedes abrazan la muerte de Cristo, la muerte al yo en ustedes, no se podrá hacer sin lágrimas, no sin llanto, no se podrá hacer. No sin gemidos y clamor al cielo, no se podrá hacer. No, no se podrá hacer.
Pero la férrea voluntad deberá ser esta: mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Padre. Claro, claro, usted debe entender esto. Cuando Él se venció a sí mismo en aquella profunda agonía, que ya no quería, ya había aceptado absolutamente la muerte por causa de su Dios. Entonces del cielo vino la fortaleza. Del cielo vino la fortaleza. Y ángeles vinieron y lo fortalecieron. Ángeles vinieron y lo fortalecieron. Porque había abrazado ya, aunque no había muerto, ya en su espíritu había abrazado la muerte inquebrantablemente. Así que, aunque morir al yo nos va a tocar a cualquiera y a todos, nos va a tocar llanto, agonía, clamor al cielo. Dios ha hecho lo mismo para nosotros, nos ha fortalecido. En la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero muchos, y es aquí donde empieza a revolverse la gente, no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Pero debemos decirle esto a la iglesia como el Señor inspiró a sus siervos a decírselo. Y allí entonces en Corintio está como el Señor inspiró a decirle esto a la iglesia. ¿Cómo inspiró a decir esto a la iglesia? ¿Cuánto tiempo me queda? Porque necesito dejar el planteamiento por lo menos para el próximo jueves. Ok. Bien. Entonces, lo que está pasando es esa revolución que está pasando aquí. Y va a pasar en la iglesia del Señor, o sí o sí. Pero ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Bueno, si en esta revolución usted no toma desde la perspectiva del Señor esto que se le está enseñando, lo que va a pasar es que usted o se va a ir, o se va a disgustar, o va a menospreciar a los que le están enseñando. Usted va a meterse en conflicto si no lo toma desde la perspectiva del Señor. Usted va a cuestionar, va a murmurar. Pero lo que pasará finalmente es que los verdaderos nacidos de nuevo encontrarán el gozo de morir al yo y de mostrar a Cristo tal cual es Él a través de nosotros mismos. Dani decía, espero que con comprensión, y si no, pues ahorita que te la dé el Señor. Los rincones que yo he tomado para mí, los sillones que puse, las maletas que guardé, sácalo, vacíalo. Se oye bonito. No es una crítica para ti, Daniel. Es que me sirve para decirle a la iglesia lo que estoy diciendo. Se oye bonito, pero hacerlo es agónico. Es agónico. Pero el que lo haga, entonces Cristo se habrá formado en él. Y la gloria verdadera de Dios, la verdadera, no la que usted
ha sido deslumbrado y engañado que es. Sino la gloria verdadera de Dios se mostrará en usted de tal manera que maraville a los principados y potestades. ¿Sabe que estamos hablando también de eso en el libro de la carta a los Efesios? Porque la verdadera sabiduría de Dios solamente se puede manifestar cuando se ha muerto al yo. Nunca antes. Nunca antes, sino hasta después. Entonces lo que va a pasar es eso. Y usted debería decir, pensando en la agonía, pensando en la revolución de la que le he hablado, presupuestando bien las cosas, por supuesto. Pero usted debería decir, es la voluntad de Dios para mí. Y yo entonces lo quiero. Y lo voy a abrazar. Y lo abrazo. Debería decirlo. Y debería asumirlo. Entonces, vamos al libro de Corintios, a la carta, primera carta de Corintios, capítulo 1. Para que veamos cómo debe decirse esto. Porque una de las cosas que la revolución que ha estado pasando por acá es que sienten que le están diciendo, usted no es creyente. Al decirle, usted no ha nacido de nuevo. Usted no es iglesia del Señor. Entonces, ¿yo qué soy? Dicen algunos. ¿Cómo que no he nacido de nuevo? Y entonces los años que llevo. Pero no es de esa manera que se debe decir. Y si se ha dicho así, pues está mal dicho. Y si se ha tomado así, pues está mal tomado. Porque no es así como lo dice el Señor. Aunque lo dice, sin tapujos. No es así como lo dice. No es así como lo dice. ¿Cómo comienza hablando Pablo después de presentarse? Dejemos la presentación de lado, que creo que son 2 versos o uno solo. 2 versos creo. Pero ¿qué dice después de la presentación? Pero en la presentación misma ya dice una cosa. Y vamos a ver lo que dice acerca de los corintios, no acerca de sí mismo. ¿Qué dice? ¿Qué identifica usted ahí? Estamos, vaya entonces al 2. Es que está en el 1.4. No. En la presentación. En la presentación. Luego entonces en el 2. Ahí habla de él y de Sóstenes, pero en cuanto a hablar de la iglesia a la que le está mandando la carta, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo comienza para ellos? Con ellos. Diciéndole, no han nacido de nuevo, son unos carnales. No comienza así. Comienza validándolos como iglesia. Si usted se ha sentido que lo han desvalorizado como iglesia, que no lo consideran iglesia, al estar enseñándose estas cosas, usted tiene que transformar su entendimiento y quien le enseña debe de hacerlo de la manera correcta. No, usted es iglesia del Señor. Carnal, posiblemente. Porque eso es lo que se va a implicar ahí, se va a dejar clarísimo. Se va a explicar, no solo implicar, se va a explicar. Clarísimo. Pero antes que nada estaba la validación como iglesia. La iglesia de Dios. Así que hermanos de Visión Gesed, los que están aquí y los que no están, yo ahora, hoy me estoy dirigiendo a ustedes, aunque les voy a decir cosas muy fuertes en su momento. Yo me estoy dirigiendo a usted como quien es la iglesia del Señor y no como quien no es. Usted es la iglesia del Señor. Dígalo, yo soy la iglesia del Señor. Así que lo que oiga de mi boca, no lo tome como que no es la iglesia, sino como que usted es la iglesia y que usted está convencido de ello y yo también.
a la iglesia de Dios que está en Corinto, número 2. Los está validando como iglesia primero, pero como santificados. Santificados, que no es lo mismo que son santos, pero sí santificados. Así que yo le hablo a usted también como Pablo, como la inspiración divina que le vino a Pablo. Usted es la iglesia santificada del Señor. Dígalo con convicción, que llegue a su espíritu, desde su mente, llegue a su corazón. Yo soy la iglesia del Señor santificada. Hermano, así te hablo hoy, amado hermano. Así te hablo hoy, porque así habló el Espíritu a la iglesia. Tú eres, amado hermano mío, Iglesia Visión Gesed, tú eres la iglesia de Dios santificada. En este espíritu te hablaré todo lo que te pueda hablar de aquí en adelante. Tú eres la iglesia de Dios santificada. ¿Y qué es lo más que dice? Santificada, ¿pero qué? En Cristo Jesús. Eso tiene que ver precisamente con la muerte. La de Cristo, pero también la suya. En Cristo Jesús, pero dice, acuerda que le dije, no es lo mismo ser santificado que ser santo. Vea que allí está entonces. Dice, llamados a qué? ¿Ah? Dígalo con fuerza, yo quiero oírlo. Llamados a ser santos. Así que usted tiene que concebirse santificado. Yo que le enseño y que lo exhorto y hasta lo reprendo si fuera necesario. Lo corrijo. Sus pastores, eso hace mi esposa, eso hago yo. Esa es la tarea que Dios nos dio. Pues es ingrata, muy ingrata. Pero qué bueno que nos la dio. Porque nada vale la pena en la vida si no cumplir los propósitos del Señor. Cueste lo que cueste. Entonces, llamados a ser santos. Entonces, cuando le decimos que usted necesita dejar que Cristo sea formado, que tiene que soltar cosas y que tiene que abrazar otras, es porque está llamado a ser santo. Esa es la voluntad de Dios. Lo consideramos iglesia legítima de Dios, santificado en Cristo. Pero le hablamos como quien además está llamado a ser santo. Está llamado a ser santo. Entonces lo primero que hace la inspiración divina en Pablo es validar a ellos como iglesia, como santificados, pero dejarles claro que están llamados a ser santos. ¿Ah? Y que esto no es para solo Iglesia Visión Gesed. Por eso les hablaba y les estoy diciendo que Dios está trayendo esto a todos. No solo aquí. Es una revolución verdadera que está pasando en la iglesia del Señor. Porque ¿qué dice? Con todos los que en San Rafael, en el distrito central de San Rafael, o en el cantón de San Rafael en general, o en Heredia, nada más. ¿Qué dice? Con todos los que en cualquier lugar, todos, toda la iglesia del Señor, en todo el mundo, en cualquier lugar, todos y en cualquier lugar. ¿Qué? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que esto que te vamos a decir
es por el señorío del Señor y no por el señorío nuestro. No nos queremos enseñorear de ti en absoluto, sino que Cristo señoree en ti, porque no ha señoreado en muchos. Señor de ellos y nuestro. Vamos a tomar en serio al Señor. En vez de estarnos defendiendo a nosotros mismos, en vez de estarnos molestando por nuestros propios intereses, en vez de estarnos enemistando, en vez de estar murmurando por nuestras propias conveniencias. Entonces los valida como iglesia. ¿Ah? Los valida. Pero además, esto tiene entonces que ver con el ser. Acuerde que le dije ser, saber y hacer. Eso tiene que ver con el ser. ¿Qué deberíamos ser? Iglesia. Pero en el tanto de ser iglesia, conlleva también el no ser. Que le hablé del no, no, no. No ser para nosotros mismos, sino para el que nos llamó, el Señor nuestro, Jesucristo. Pero entonces voy a ir de manera condensada, porque esto lo voy a ampliar después, a el saber y al hacer. El ser, esto todavía estamos en el ser, porque la verdad es que así es, está entre el límite del ser y el saber y el hacer. Lo otro que valida entonces Pablo por la inspiración divina a los que les va a hablar seriamente de su carnalidad. Lo segundo que valida es lo que tienen de Dios como en el área de los dones. Se ha dado la impresión aquí que no ha sido la nuestra, la intención nuestra. Se ha dado la impresión aquí que estamos desvalorizando lo que Dios les ha dado. Que no se les está reconociendo el don que Dios les ha dado. Mas si Dios le dio un don, y damos gracias a Dios que sabemos que Dios les ha dado dones a muchos aquí. Mas si Dios les ha dado don, sabemos que son de Dios y que están en ustedes. Entonces él dice, vamos al siguiente texto, por favor. Que me estoy brincando las cercas un poquitito. Otra cosa que los valida como iglesia, y voy a tener que volverme porque es necesario, los valida como iglesia, es que les hace ver que la gracia y la paz de Dios es el deseo de Dios y está con ellos. Así que, amado hermano, estamos convencidos que la gracia de Dios es para usted y que la paz de Dios es para usted. Así que cuando decimos lo que decimos, no es para que usted se ponga en desequilibrio, en disgusto, en enojo, sino como uno que ha sido lleno de la gracia de Dios, en paz reciba para bendición lo que se le dice. Pero no lo podrá recibir en paz para bendición. Esa gracia de Dios, esa paz, no podrá ser efectiva en usted con lo que se le dice si no tiene por mayor estima a lo que Dios quiere en usted que a lo que usted quiere. Que a lo que usted quiere. Entonces, la gracia y paz a vosotros de nuestro
Padre y del Señor Jesucristo. Aquí sienta dos bases el apóstol Pablo para la iglesia. Es que la paternidad, es decir, de lo que viene el nombre y el linaje, es el Padre, Dios. Y que quien señoría con eso es Cristo Jesús. Esto lo voy a explicar más adelante. Vamos con el siguiente texto. En orden, en orden. Ya estamos en el 4. Dice, gracias doy, y sigue en la validación, pero ahora de la riqueza con que Dios los ha enriquecido. Dios, amado hermano, no como un hecho venidero. Tal vez tú no lo estás disfrutando, no estás expresando esa riqueza, pero ya Dios te enriqueció con los dones de su Espíritu. Él dice, volvemos al 4, por favor, que no lo habíamos comentado. Dice él, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. No piense, amado hermano, que ustedes son una carga para nosotros. Damos gracias a Dios por ustedes, por más que nos cueste y nos cuesta ocuparnos de su edificación. Pero ustedes son motivo de que demos gracias a Dios, y mi esposa y yo damos gracias a Dios por ustedes, como Pablo por los corintios. Porque esta es la voluntad de Dios, que nosotros los que servimos por amor al Señor, servimos a su iglesia, demos gracias por ella a pesar de las dificultades. Porque déjeme decirle, no es fácil. De tal manera que Pablo habla, cuando está enfrentando la carnalidad de los creyentes, él habla como un dolor desgarrador de parto. Nos toca vivirlo a nosotros. Nos toca callar cuando nos ofenden. Nos toca callar cuando nos calumnian. Nos toca callar cuando murmuran. Nos toca, pero no es el mayor dolor nuestro. Es porque no ha sido formado Cristo, el creyente. Por quienes vuelvo, yo creo que es a los Gálatas que le dice, hijitos míos, y oiga, no le dice bastardos del demonio, hijitos míos, hijitos, con ternura, confirmación, amor, ternura, pero con firmeza, por quienes vuelvo a sentir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pero aún así, damos gracias por ustedes. Son la iglesia que el Señor nos puso a servir y a amar, a edificar con Cristo. Gracias doy a mi Dios siempre, no unas veces, no cuando nos tratan bien, sino cuando nos tratan mal. No cuando se muestran como espirituales, sino cuando se muestran como carnales. Damos gracias a Dios porque usted es la iglesia del Señor santificada, llamada a ser santa. Damos gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya la gracia le fue dada a usted. Damos gracias. Entonces no es solo por usted que damos gracias, es porque la gracia de Dios, sobre todo, es por eso que damos gracias. Porque aunque no se vea en ustedes todavía por la carnalidad que no la deja surgir, esa gracia en usted ya le fue dada en Cristo Jesús. Ahora dígalo con convicción, sin importar su carnalidad hoy. Hoy. Luego usted se va a ocupar de su carnalidad, pero sin importar hoy de su carnalidad, sin nada en su conciencia que lo acuse, diga hoy con plena convicción. Dígalo. La gracia de Dios me fue dada en Cristo Jesús. Queremos que usted sea validado porque ese es el deseo de Dios.
Ese es el deseo de Dios. No le hablamos como quien lo descalifica, no como quien no ha pasado por esto, sino como uno que ya ha pasado por esto. Así le hablamos. Esa es la intención de Dios. Ese es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué dice? Ahora sí, continuamos al siguiente, al 5. Y aquí es donde valida lo que usted tiene, se le ha dado en los dones. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Entiéndase, el don que tiene no es suyo. Lo tiene porque se le dio, pero es en Cristo. Entonces no lo reclame como suyo. Úselo como que es del Señor y usted, su siervo, el mayordomo que lo administra. Fuisteis enriquecidos, y no lo dice, miren, Dios les dio escasamente. No, dice Pablo, a esos carnales, porque hermano, eran tan carnales. Yo no quisiera que la iglesia Visión Yesé fuera tan carnales como a estos que les está diciendo Pablo, la iglesia de Dios santificada. Mire, el uno le quitaba la mujer al propio padre, entiéndase, no la madre, sino el de segundo, era una segunda esposa. Dice, le quitó a la mujer a su propio padre. Algunos se alegraban y se reían de eso. Así de carnales eran. A esos a los que le está hablando él. ¿Saben cómo eran de carnales? Que se iban a prostituir en los festivales paganos de los ídolos, donde las mujeres el escritor, el poeta Rubén Darío, y ahora sí ya el tiempo, creo que ya lo agoté, así que voy a cerrar. El escritor, el poeta nicaragüense Rubén Darío, usa en uno de sus más famosos poemas, usa este término para referirse a los placeres que tomó él en lo sexual. Juventud, divino tesoro. El título del poema. Él dice, como una bacante, tomó mi corazón. Como una bacante. Una bacante se refería a una mujer de estas religiones paganas allí en Corinto, precisamente. Por eso lo traigo a colación, el poema. Como una bacante. Aprisionó mi corazón y lo mataste. Como un niño fui seducido. Esas vacantes eran mujeres que cogían en honor de su Dios, porque era la depravación absoluta era la religión de ellos. Y desnudas interiormente, es decir, sin ninguna ropa interior, se ponían un velo transparente, una túnica, para que se les viera todo, y danzaban en medio de la gente en el festival. Ay, si a veces les decimos, no vayan a la fiesta de San Rafael. A esos bandidos, esos carnales, iban allí a deleitarse viendo las bacantes. Así de carnales eran. Así que si Pablo puede dar gracias, que la gracia de Dios le fue dada a ellos, ¿cómo no daremos gracias nosotros por ustedes, que la gracia de Dios le ha sido dada a ustedes? Pero no es cuestión de conformarse, no somos como aquellos, somos carnales, así que de alguna manera somos iguales y hay que salir de ahí.
pero con la conciencia de que ustedes son la iglesia santificada del Señor, los que han sido enriquecidos con los dones. Así que los dones no tienen nada que ver con la carnalidad, no ser carnales. Usted está enriquecido con ellos muchas veces, pero todavía no es espiritual. La meta es usar eso de manera espiritual. Entonces se va a empezar a oír, y ya se ha empezado a oír entre nosotros. Y entonces yo, ¿dónde quedo? Y entonces lo mío, ¿qué pasa con lo mío? No, usted fue enriquecido, pero no es lo suyo. En el Señor. Y claro, eso va a empezar no calzo aquí, no me valoran aquí. El ser. No calzo aquí. No reconocen lo que Dios me dio. Claro, usted va a removerse en su interior, su carne, porque tiene las cosas que Dios, con que Dios lo enriqueció, pero no las tiene con mente espiritual, sino con mente carnal. No me valoran. No, no, pues no. No lo tome así usted. Tómelo como debe tomarlo. Haga morir su carne. Le dolió. Vaya y revuélquese delante del Señor y diga: ay, me está costando. Estoy en agonía. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estoy en agonía por lo que están diciendo. Siento que es una pedrada, que es una lanza, que es una corona de espinas, que es el desprecio absoluto, que no lo es, por cierto. El de él sí. Ay, no es, sino porque lo que estamos haciendo con lo que nos enriqueció Él, cuando nos están queriendo enseñarlo, cómo usarlo para la gloria del Señor, es procediendo como la serpiente. Y ya le estoy hablando fuerte, ¿no? El otro día por ahí se anduvieron revolviendo las cosas porque dije que la bestia más bestial, más feroz, indomable que hay que domar es a usted mismo. Y algunos se revolvieron, pero yo sé que necesitan revolverse para que se muestre en nosotros quiénes son aprobados. Claro, con esta conciencia que le hablé les estoy hablando, no como que no son iglesias del Señor. Y por eso lo aclaro. Enriquecidos en Él en toda palabra, en toda ciencia. ¿Y qué? Vamos a continuar. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Les está diciendo: miren, a pesar de que son carnales, convénzanse de una cosa. No que ya son lo que deberían ser, santos. Están llamados a ser santos. Entiendas que no lo son, porque son carnales. Pero el llamamiento de Dios se ha confirmado en ustedes, en que Él le ha dado los dones de su Espíritu. Los ha enriquecido con eso. Pero no se conformen con eso, porque puede ser para mal. Lo que recibieron de bien, la riqueza que recibieron, puede ser para mal. Allí vamos a quedar porque el tiempo de verdad se fue. Ya me sacaron la doble tarjeta. Pero yo quiero que usted medite en lo que hoy ha escuchado, en lo que hoy se le ha revelado, en lo que hoy se le ha enseñado, y podamos avanzar juntos como la iglesia del Señor a ser santos, para que Cristo señoree en nosotros y para que se cumpla la voluntad del Señor y no la nuestra. Termino aquí y doy este micrófono a quien vaya a concluir.